un ratito. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Profe, ¿cuándo está programado el primer parcial teórico? No está programado todavía, no tenemos fecha definida. No me quise precipitar a hacerlo porque me parece que es algo bueno que lo piensen ustedes en función de otras materias. No quise imponer una fecha porque por ahí superpone con otro. Así que la idea está en que pueda materializarse en septiembre, ¿sí? Eso sería un buen mes para que tengamos ese parcial. ¿Cuándo? ¿Qué viernes de septiembre? Se los dejo, se animan a debatirlo entre ustedes y me lo proponen ustedes a la fecha. Bueno, estaría bueno para que no se junte con los otros parciales. A mí, la Lo que verdad, me da lo mismo la fecha. Bien, bueno, o si no, yo proponemos, hacemos, miren, yo les cuento cómo hicimos en un curso de cimentaciones, que de quinto año, en la UB de civil, digamos, que definimos parcial en el primer cuatrimestre. Yo hice lo siguiente: pusimos en la UB una pequeña encuesta con 3 fechas alternativas y todos participaban eligiendo una, y después la más elegida era la que definimos como fecha. Entonces, si les parece, podemos hacer algo parecido poniendo los 3 primeros viernes de septiembre, y la que resulte más elegida lo hacemos así. Ok, hacemos así. Entonces yo les voy a dejar esa encuestita puesta en la UB y ustedes participen. Lo que sí está definido ya y no se va a modificar es el contenido que va a ese parcial, obviamente, porque si no seguiríamos acumulándolo. Entonces, el primer parcial incluye hasta integrales triples, ¿ok? Desde el principio de año hasta integrales triples entra al primer parcial teórico. Desde integrales curvilíneas y hasta el final son temas del segundo parcial. O sea, lo que hablamos hoy, lo que vamos a ver hoy, que es un resumen, una síntesis de los últimos materiales que habíamos colocado allí hacia el final del cuatrimestre, ya en realidad son temas del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una consulta con integrales curvilíneas. Ahí cuando habla de cómo se va a realizar el cálculo y las define, habla de que se la asocia con el cálculo del trabajo. ¿Siempre que se realiza una integral curvilínea se está calculando un trabajo o no necesariamente? Bueno, está bien la pregunta, es lo que vamos a ver hoy, así que probablemente así aclaramos un poquito más, pero nos vamos adelantando y vamos entrando si ya no hay consultas administrativas. El trabajo es una aplicación física de lo que es la interpretación física de la integral curvilínea. Una integral curvilínea es una operación matemática, y como toda operación matemática puede tener diferentes aplicaciones o interpretaciones en función del fenómeno que se proponga estudiar. Entonces, en realidad, cuando hablamos de integral curvilínea, es una operación muy parecida a la de una integral, solo con algunos matices propios de esta operación, pero no deja de ser una operación. Es decir, el hecho de que sea el trabajo, como bien lo aclara vos, es una aplicación como tantas otras que puedas llegar a tener. ¿Por qué hablamos del trabajo? Y para hacer algo tangible de algo que muchas veces es difícil de imaginar, porque cuando uno... Vamos al ejemplo más simple. ¿Qué es una suma? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una suma? Cuando uno dice 2 más 3, ¿qué es 2 más 3? Es una operación matemática. Ahora, cuando yo
le asigno entidad a ese 2 y a ese 3 y digo, es para sumar 2 más 3 papas, y ahora tengo 5 papas. Bueno, ok. Entonces, ¿solamente sirve para sumar papas? No, evidentemente que no. Entonces, lo que estamos haciendo es asignarle una entidad a algo que es una operación matemática. ¿Se entiende la idea? Entonces, en este caso, lo que hacemos a través del trabajo es explicarlo mediante una aplicación física a una operación matemática que tiene muchas otras interpretaciones, porque no nos olvidemos que partimos de la base de un campo vectorial y una integral realizada en el marco de un campo vectorial. Ahora, ese campo vectorial puede tener diferentes magnitudes. Cuando hablamos de un campo de fuerzas, puede ser un campo de velocidades, o puede tener interpretaciones incluso magnéticas, electrónicas, y la naturaleza del problema, evidentemente que va a ser diferente. No sé si queda claro la idea, no sé quién había preguntado. Sí, profe, queda claro. Perfecto. Nos metamos entonces ya de lleno con el tema. Yo les voy a compartir pantalla ahora, ya que tenemos una pequeña presentación tomada del material, después se las comparto también en la presentación, si desea. Vamos a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos con esto de integral curvilínea. Integral curvilínea es un tema de integrales que se asocia mucho a lo vectorial. Nosotros, cuando trabajamos con integrales dobles, integrales triples, sobre los cuales aún nos queda un video clase pendiente que lo van a tener disponible en la semana próxima con seguridad. Eran 2 capítulos de la parte de integrales, más allá de que el material de documento escrito lo tienen completo. No hacíamos referencia allí a cuestiones vectoriales, ahora sí. Entonces, antes de describir propiamente lo que es la integral curvilínea, yo en esta placa, que resumimos, hay muchas cosas acá, hay mucho contenido en esta simple placa. Quiero que hablemos un poquito de lo que es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? A ver si imaginamos la diferencia con un campo escalar. Un campo escalar sería si yo tengo una... ustedes van a ver un diagrama allí, X, Y, ¿sí? Tenemos un diagrama plano, X, Y. Y en ese diagrama plano, X, Y, yo voy a tener precisamente establecido el campo vectorial F, que tengo escrito aquí arriba. ¿Qué significa que yo tenga allí establecido un campo vectorial? Si yo... Imaginen que esa curva no está, imaginen el plano XY solito. ¿Qué es el campo vectorial? ¿Qué es lo que veo yo en un campo vectorial? ¿Por qué me lo define esa FXY? Bueno, porque esa f de xy es distinta a la f de xy a la que nosotros veníamos acostumbrados a trabajar. ¿Se acuerdan? La z escalar, zfxy escalar, una función escalar. ¿Qué diferencia tiene esta que me hace llamarlo vectorial? Bueno, veamos cómo está definida en segundo miembro. Y aquí habla de que, esta función está definida a su vez por 2 funciones y está ligada con esta notación vectorial, ¿sí? Que podría tener el punto o los versores. Aquí elegimos esa notación de versores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que a cada coordenada xy de este espacio se le va a asociar un vector, y ese vector es el que define este campo F. ¿Estamos? Esto, esa P que tengo aquí, xy, es una función escalar. Esa Q, xy, que tengo aquí, es una función escalar.
Pero vinculado de esta forma, ¿sí? Esta expresión me define un campo vectorial. ¿Por qué campo? Y porque no es un solo vector. Es un vector, en este caso, que es fijo en el tiempo. Noten ustedes que cada coordenada tiene un vector que está estático, es decir, ese vector no cambia para esta ecuación. Lo que sí tengo es un vector diferente en cada coordenada. Ustedes imaginen que aquí pudiéramos tener cualquier función, ¿sí? que vincule x e y, y lo mismo acá. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo defino un valor establecido, como el que tengo acá, x sub y sub i, voy a tener un par ordenado, ¿sí? Que me define ese punto de coordenadas. Yo reemplace esas coordenadas aquí, en P y en Q. Lo que me va a establecer, ¿qué me va a dar como resultado P? Cuando yo reemplace X e Y. Un número, un escalar. ¿Están de acuerdo con eso? Un escalar. Y cuando lo haga en Q, me va a dar un número, un escalar. Podrá ser distinto, igual, positivo, negativo, a P. Lo que sí queda claro es que ese escalar que resultó de P y de Q para esa coordenada de X, Y, está ligada a través de esta expresión vectorial y me define mi vector F. Sería un F sub I para la coordenada X, Y. Y eso es lo que tenemos aquí representado por esa flecha color azul. Por lo tanto, en cada punto de este espacio plano, en cada punto que yo decida pararme con una coordenada X y particular, yo voy a tener un vector azul como el que tengo aquí, totalmente diferente, que tendrá magnitudes, dirección y sentido. ¿Se acuerdan? Los tres elementos que tenemos para definir un vector de fuerzas, ¿sí? Estabilidad, ¿sí? Magnitud, dirección y sentido. Así que en este espacio plano, yo estoy lleno de vectores definidos a través de esta ecuación F. Yo voy a hacer una pausa y díganme por el chat si eso ha quedado claro, porque es muy importante la noción de campo vectorial, no solo para nuestra materia, sino para la ingeniería civil en particular, que es la que están ustedes estudiando. ¿Quedó clara esa idea? Perfecto. Vale. Veo mucho sí. Si alguien no duden en decirlo. Bueno, teniendo entonces en claro, el vector no forma parte del origen. El vector, ¿puedo tener un vector en el punto 0, 0? Alguien ahí, Agustín, que pregunta sobre el origen. Bueno, la coordenada 0, 0 dependerá de qué resulten estas dos funciones y evidentemente acá tendré o no asociado un vector. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, en todo mi plano, también para los valores negativos, estamos nosotros acostumbrados a hablar siempre por sencillez de los X positivos, pero esto aplica a los negativos también. No, es que el vector no es que salga del origen. El vector está asociado al punto de coordenada. Cada vector de este espacio tiene el punto origen en la coordenada que le dio origen. Agustín, ¿se entiende? O sea, yo acá estoy en la coordenada x, y sub i. El origen de ese vector es esa coordenada y desde allí definirá su magnitud, su dirección y su sentido, que será dependiendo de lo que resulte aquí. Ese es el origen lo vamos a hablar de vector a vector. En el origen del sistema tendré una coordenada también, pero en realidad el origen es en cada punto. Bueno, entonces ya tenemos en claro que esto es un plano en donde tenemos definido un campo vectorial. Y ahora le vamos a sumar un elemento más, que es un recorrido, una curva que define un recorrido, en este caso lo llamamos L. Ese recorrido lo vamos a definir en principio abierto y va desde este punto A hasta este punto B. La integral curvilínea se define entonces como la integral del recorrido de un punto, de una partícula, un elemento, a lo largo de esta curva, desde un punto inicial hasta un punto final, a través de este campo vectorial que acabamos de definir. ¿Okay?
Entonces, es allí donde surge, la pregunta que había hecho el compañero recién, esa interpretación, porque evidentemente, ¿qué problema vamos a estar estudiando aquí? No, un campo vectorial y una partícula que se desplaza a lo largo de una línea. Matemáticamente, ahí llegaríamos con la definición. Bueno, para darle una interpretación, nosotros elegimos una de las múltiples aplicaciones que este tema tiene, y es el de que ese campo vectorial sean fuerzas, ¿sí? Y que esa línea y esa partícula me va definiendo un desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza por el desplazamiento nosotros conocemos que es el trabajo. Y es allí donde vamos a esta segunda formulación que tengo aquí, que es T sub I como el trabajo, dado por F del TCI. ¿Qué es esto? Bueno, ahora no estamos localizando. Entonces tenemos el campo vectorial, tenemos la curva L, tenemos los puntos iniciales y finales. Y nos estamos localizando en un punto que es S, ¿ok? Ese punto que llamamos M o A sub I. Y a ese punto tengo asociado SFI. Y vamos a analizar el recorrido, un recorrido pequeño, o diferencial, que va desde A sub I al A sub I más 1, ¿sí? Un saltito pequeño que tiene por trayectoria rectificada a través de ese vector del TCI. Entonces, ese producto que está magnificado el dibujo, para que nosotros lo veamos, en realidad estamos hablando de una porción chiquitita diferencial, me permite interpretar fuerza, desplazamiento, ¿no es cierto? Eso es trabajo, ¿sí? Ese trabajo, entonces, está dado por el producto de esos dos vectores. ¿Por qué? Porque en ese punto, lo que yo voy a tener en claro es que al fin y al cabo el desplazamiento nace de aquí y viene para aquí. Ahora, ese vector puede apuntar, puede tener dirección y sentido para cualquiera de los 360 grados que me permite el sistema. ¿Sí? No es tangente a la curva, ¿sí? No necesariamente es tangente, puede apuntar para cualquier. Bien, entonces, eso que es el trabajo de este pequeño elemento, si yo hago la sumatoria desde este punto inicial hasta el final, de todos esos pequeños trabajos, y tomo límite para que ese desplazamiento sea pequeño, o sea, el límite para que del T6 tienda a 0, lo que obtengo es una integral. Y esa integral se va a constituir a partir de los límites extremos, que son A y B, o A sub 0, A sub n, cuando lo vemos en discreto, cuando hablamos del continuo de la gráfica, hablamos de A y de B como coordenadas. Pero también va a tener en cuenta a la curva L. No me basta a mí con saber a dónde empieza y a dónde termina, porque no es lo mismo ir de A hacia B por la curva que hemos definido o ir por otro camino, ¿sí? Por llegar a B, muchos caminos. Bueno, el camino forma parte también del problema. Y ese delta S tiene dos componentes, porque al fin y al cabo también es un vector. Y esas componentes son delta X y delta Y, como estamos viendo asociados aquí. Entonces, cuando hicimos eso en discreto, tomamos límites y se transformó en nuestra integral, esto es un producto que le llamamos ¿de qué tipo? Producto escalar, ¿sí? Un producto escalar. Producto escalar entre dos vectores, en este caso el TCFI. Había dos definiciones básicas del producto escalar, una que tomaba en cuenta el producto de los módulos por el coseno del ángulo que entre ellos forman, que sería el ángulo que tengo por allí, perdón, me adelanté, el ángulo que tengo por allí, y la otra interpretación estaba dada a partir de la suma del producto de los componentes homólogos que decimos. ¿Sí? Entonces, así se constituye esta expresión que vemos aquí. Y esto es la integral curvilínea. Esto es la integral curvilínea, que debe tomar para su cálculo la curva L a través de IF de X, es decir, una función escalar que yo deberé sustituir en las funciones que tengo aquí. También deberé reemplazar el diferencial para efectuar la integración y finalmente computaré las coordenadas. Pero ustedes se imaginarán que entre A y B yo puedo trazar una recta, ¿sí? Hay una recta, puedo obtener la ecuación de una recta que va de acá a acá, o puedo tener esto, que es una función de cualquier otro tipo, función raíz, o puedo ir con una función
cuadrática, de cualquier tipo de aproximación que pase por estos dos puntos. Bueno, la función esa va a ir cambiando estos diferenciales y estas sustituciones, por lo tanto, el resultado no tengo a priori yo garantía de que sea el mismo. ¿Sí? Ya vamos a interpretarlo, pero en principio me tengo que dar con esa idea de que además de los puntos extremos, depende de la curva o del trayecto a través del cual yo me desplacé de este punto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Seguimos. La próxima placa, vamos al teorema de Green. ¿Qué es el teorema de Green? Bueno, es una interpretación de esta integración de esta ecuación de la integración curvilínea y una relación a través de la integral dobles. Recién, permítanme volver, vimos nosotros esta línea, ¿no es cierto? Ahora, esta línea, que nació en A y terminó en B, yo podría hacer un segundo camino, o sea, podría decir, bueno, ¿y qué pasa si voy desde B hasta, puedo volver por el mismo camino, puedo volver por un camino diferente? Si yo hago ese camino de ir de aquí hasta aquí, de aquí vuelvo al origen por una curva diferente, lo que estaríamos haciendo es una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada como la que estamos viendo en este caso. Fíjense que yo parto de A, puedo ir a C y después volver a A, y tendremos entonces un camino cerrado pasando por dos curvas, ¿sí? Dos funciones diferentes que me van a definir entre estos dos puntos extremos la trayectoria, y estos puntos x1 y x2 como extremos. Entonces, lo que planteó Green es cómo puedo vincular, o la pregunta habrá sido, ¿cómo puedo relacionar esa integral curvilínea con una integral doble? ¿Integral doble? Bueno, ¿qué integral doble? Ya lo veremos. En principio, la integral curvilínea es esta. Fíjense que no cambia con respecto a la anterior, solo que L habla de L y no define aquí puntos de coordenada extrema. ¿Por qué no los define? Y porque se está haciendo referencia a una forma de aquí. Bueno, y ya no me hace falta, que yo voy a seguir la curva y voy a continuar, así voy a ir y voy a volver. ¿Sí? Por eso no hace referencia a la coordenada, porque las coordenadas al fin y al cabo, iniciales y finales, son la misma. ¿Sí? Entonces, esta es la integral curvilínea. Y esta es la relación propuesta. ¿Sí? Obviamente este Q es la derivada de este que tengo aquí, P es la derivada de este que tengo aquí. ¿Cómo demostró este teorema, ¿no es cierto? Bueno, aquí partimos de una fracción de la formulación. Fíjense que parte de la derivada de la componente, de esta componente del campo vectorial con respecto a y, es decir, cruzada con respecto al diferencial de x. Y allí se plantea la integración. Fíjense que lo que hago en este primer paso es ordenar los extremos, porque ahora en la integral doble, los límites de integración D es el recinto cerrado a través del cual circula la integral curvilínea. Entonces, ese recinto D tiene límites x1 y x2 para la diferencial de x, y función 1, función 2 para los límites de mi función. Y esta función la integro, porque fíjense que acomodo obviamente los diferenciales de integración como corresponde. Voy a integrar con respecto a y voy a obtener p entre f1 y f2, y voy a llegar finalmente a esto. ¿Sí? Voy a llegar a esto en donde tengo mis límites x1, x2 y mi función p, en donde y ha tomado la forma de la función que corresponde en cada caso. ¿Sí? Función 2, función 1. Todo muy parecido a, ¿se acuerdan de la regla de Barrow? Cuando hablamos de integral definida. Vamos a la próxima. Acá estamos escribiendo de nuevo lo mismo y esto fue la última ecuación que dejamos de decir. ¿Y cómo hace para vincularlo con la integral curvilínea? Bueno, acá tengo escrito este primer término,
Y lo que hace es simplemente reemplazar la función por el concepto de trayectoria de la curvilínea. Entonces, establece a través de F2, y para que se entienda que vamos a través de F2, le pone la letra E, que es un punto del camino intermedio, y fíjense que plantea una integral curvilínea a través de F2, designándolo como AEC, o sea, AEC, para la función PXY, ¿sí? Diferencial de X. Ahí va. Entonces, eso es lo que plantea. Y hay un detalle que ahora es el momento de mencionarlo, recién no lo comenté. La integral curvilínea, por la naturaleza que vimos de producto, si yo voy de A a C, pasando por E, o voy de C a A, pasando por E, el resultado es el mismo, pero de signo opuesto. Y es por eso que aquí, para adoptar un mismo recorrido, porque yo voy a circular en un mismo sentido, en este caso adoptamos el antihorario, voy a cambiar el signo, y de esa manera cambio el origen de la integración. ¿Ok? Y quedamos en CEA. Y luego hago lo mismo con la segunda función que toma F1. En este F1 voy a hacer pasar por D a PC. Entonces ahí me quedó una circulación compatible. ¿Por qué compatible? Porque me quedan las dos componentes pasando de A, B, C y luego de CEA. Es decir, estoy circulando en sentido antihorario, parto de A y termino en B. Y tengo ahora, entre estas dos, mi interpretación de circulación en P con signo negativo, ¿sí? Porque eso nace que cuando yo reemplace aquí esto que tengo acá, lo voy a reemplazar acá, viene con signo menos. Esto es positivo, pero tengo el signo menos de antes, así que tomaré factor común, y ese es el menos que ustedes visualizan aquí. Y llego a demostrar la igualdad primera que habíamos planteado. Entonces, fíjense que este término, ¿sí?, es igual a esto que tengo aquí. Si este menos lo paso al primer miembro, resulta ser negativo este y positivo el primero. Luego, Green hace el mismo planteo, que no lo vamos a repetir aquí, pero para el funcional Q, tomando como referencia el diferencial de I y poniendo límites I1 e I2 en P y en E. Y llega a una ecuación igual, pero con signo positivo, para la circulación de la función Q y la relación con la derivada en términos de Q con respecto a X. Y es así como finalmente demostramos este teorema de Green en estas funciones que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, el teorema de Green es una forma de resolver la integral curvilínea en recintos de circulación cerrados, como el que vemos allí. Evidentemente, esto no aplica a un caso de una integral abierta, como el que tenemos en el primer planteo. ¿Estamos? Entonces, eso es el teorema de Green. Preguntas. O si está ok, díganme, estamos ok y sigo. Muy bien. Vamos a la próxima. Seguimos con esto del teorema de Green, pero ahora lo vamos a interpretar un poquito. En esta interpretación vamos a ver lo siguiente. Fíjense esta trayectoria cerrada, esta trayectoria cerrada que tenemos aquí con este dominio, en donde ahora nos empezamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué ocurre si, qué resultado dará la integral cerrada o cuándo esa integral nos dará cero? ¿Existe la posibilidad de que nos dé nulo o no? Bueno, y ahí viene un poco el análisis físico también de la cuestión de campos conservativos o campos no conservativos. ¿Sí? Los campos conservativos son aquellos los cuales, cuando nosotros circulemos alrededor de esta curva y lleguemos aquí, al final, nos dé un valor nulo, negativo. ¿Por qué? Bueno, porque son campos en donde el resultado final es independiente de la trayectoria. Nosotros recién dijimos que el camino era importante. Ir de A a B no era lo mismo hacerlo a través de E que a través de C. Bueno,
Es cierto, porque puede ser diferente, pero existen casos en los cuales el resultado es independiente del trayectoria, ¿sí? Y eso lo vamos a verificar, o bien llegando a un lugar con múltiples caminos, o de manera general, valorando este grid y me de cero. Cuando yo tengo un campo vectorial de componentes PQ, cuyas derivadas cruzadas, es decir, la derivada de P con respecto a Y, la derivada de Q con respecto a X, pero cruzada por las diferenciales, ¿sí? Sean iguales, si esas derivadas son iguales, ¿qué va a ocurrir acá en este término? Digamos, en el integrando del teorema de Green. Claramente esto se va a hacer cero, se va a anular, y por lo tanto el resultado de la integral curvilínea cerrada es cero. Eso significa que es un campo conservativo y que por lo tanto digamos, es independiente del camino y solo depende de los extremos finales de la integración. Cuando esos extremos nazca en A y termine en A, será nulo el resultado, pero cuando vamos de A a B, bueno, dependerá de la valoración en A y en B, pero será independiente del camino que llevamos. En esos casos decimos que existe la función potencial, solamente en esos casos. O sea, la función potencial es una característica propia de los campos conservativos y lo vamos a demostrar, digamos, vamos a identificar un campo conservativo a través de la igualdad en esas derivadas cruzadas, ya que eso me daría un valor de integral curvilínea cerrada igual a 0. Entonces, ¿qué es la función potencial? Bueno, es lo que da respuesta a ese problema. Yo voy a tener una función U cuyo gradiente me da origen al campo vectorial. Ahí está la relación interpretación. Está abriendo la puerta a un estudio de funciones vectoriales. Interesante tema de cálculo vectorial que vamos a trabajar también de adelante en las clases posteriores. Fíjense que esa función U, cuyo gradiente, sabemos ya lo que es el gradiente, ¿sí? Me dé esto, fíjense, la derivada de U con respecto a X me dé P, la derivada de U con respecto a Y me dé Q. ¿Qué significa eso? Y que la derivada de P con respecto a Y es la derivada de U cruzada, la derivada de Q con respecto a X es la derivada de U cruzada, y bueno, acá estamos viendo la propiedad, ¿no es cierto? Las derivadas cruzadas son iguales, ¿se acuerdan? El teorema que vimos allá a principios de año. Y ahí tenemos entonces la igualdad de los funcionales, por eso estamos hablando de que esta función potencial solo existe cuando estas derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto solo existen cuando el campo es conservativo y el resultado es independiente de la trayectoria. Entonces, planteamos allí nuestro diferencial. Eso nos permite obtener una función potencial que valorar la misma en las coordenadas extremas me va a permitir a mí resolver el problema sin necesidad de efectuar la operación. De ahí la importancia de obtener la función potencial. ¿Cómo la obtengo? Es un procedimiento administrativo, digamos así, muy sencillo, digamos, matemático, que lo hacen a través de integrar estas derivadas, ya que ustedes están viendo aquí cómo las derivadas correspondientes se van dando con U. Entonces, cuando ustedes tengan estas funciones, van a partir de esto, de U con respecto a esto igual a P, bueno, desde allí ustedes van a poder integrar y integran por otra parte con las constantes, tienen detallado el procedimiento en el material que les he dado y van a hacer ejercicios seguros, y allí ustedes van a obtener la función potencial con la cual después resuelven el problema de la integral. Ahí radica el interés conceptual de esta función potencial. Pero insisto, la función potencial la tenemos solo en estos campos que son independientes de la trayectoria. Bueno, con eso terminamos la parte, terminamos así, en este resumen en 5 placas, que condensan las 2 clases, los 2 últimos materiales que les había enviado, si mal no recuerdo la numeración, eran 13 y 14, y allí tienen todo con mayor detalle, pero los puntos principales de síntesis les hemos presentado aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Nos queda un minutito de conexión todavía. Se anula. ¿Cómo se anula? ¿Quién pregunta se anula? Perdón. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro?
Parciales son conceptuales en general. No van a tener que hacer desarrollos así. Sí interpretar, tienen que interpretar y aplicar todo lo que vemos. Bueno, se nos corta ya y con eso cerramos, así que nos seguimos comunicando y ya los dejo con el profe Leonardo, que tiene una hora en un rato.